bendición, hermano. Buenas tardes, bendiciones. Bendecimos la vida de las personas que van a ver este video, los que se conectan, los que lo van a ver a través de YouTube. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una entrega con el programa Más que Palabras. Estamos haciendo aquí un espacio desde la casa. Le pedimos excusas por los fondos que ustedes escuchen por ahí, ¿sabe? Que son cosas que uno no puede controlar. Nos especifican si se escucha bien y vamos a orar para iniciar este tema que vamos a usar hoy, que es el tema, el propósito de las Escrituras. Hoy está conmigo mi hermano Elvin Santiago, evangelista del Señor, y para gloria de Dios, Dios lo usa tremendo, y vamos a compartir con ustedes, los que se conecten, los que vean este video, esta transmisión. Señor Jesús, damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu presencia, gracias Señor por lo que haces en medio de nuestras vidas, gracias por el milagro de la vida que tú nos das hoy. Y hoy queremos, Señor, transmitir con esta gente esta palabra, que yo sé que será de bendición para nuestras vidas, de una manera especial, Señor. Bendecimos cada persona que se está conectando, bendecimos cada persona que se va a conectar y va a ver este video más adelante, Señor, que sean bendecidos también, y que nosotros seamos también llenos de esta presencia, llenos de tu amor y de tu misericordia en medio de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi gente, mi hermano Elvin Santiago va a empezar este tema, que es el propósito de las Escrituras. Busque su Biblia en su casa si usted quiere, para que corrobore lo que estamos hablando. Si no se escucha bien, nos lo escriben ahí, que nosotros vamos a buscar la manera, pero arrancamos. Amén, amén. Dios le bendiga a cada una de las personas que de sus hogares nos están sintonizando, y a aquellos que se van a sintonizar, para así estar hablando un conversatorio en esta hermosa tarde, que hay una plenitud de tal, bajo este tema que acabó de mano nuestro hermano, el ministro Julio Rosario. Damos más que gracias a Dios, luego a nuestro hermano que nos concede la oportunidad para así estar iniciando el conversatorio de esta tarde. Si son tan amables, amados, pueden ir conmigo en su Biblia, sea física, sea virtual. Vayan al libro de Segunda de Timoteo, la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 3. Vamos a tomar en consideración los últimos versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Vamos a iniciar la lectura de la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a repetir el último versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tus palabras que hemos leído. No pedimos, Dios mío, que la bendiga, porque de antemano sabemos que ellas son más que bendecidas. Sino te pedimos que estas palabras, Dios mío, que van a ser habladas en esta hermosa tarde, lleguen a los corazones de cada persona que está viendo, Dios mío, esta transmisión, de cada persona también que se va a conectar, Padre amado, y que sean de bendición, Padre, de manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar dando inicio bajo ese mismo tema, el propósito de las Escrituras. Antes de nosotros desglosar lo que es este tema, tenemos que primeramente ver las definiciones. ¿Qué es un propósito? Porque un propósito no es una promesa, y una promesa no es un propósito. Ahora, propósito y promesa son complementos de un pacto. Por eso vamos a hablar de lo que es el propósito de las Escrituras. Un propósito no es más que el deseo, el anhelo que una persona tiene de realizar o hacer X o cual cosa. Eso es un propósito. Como nosotros todos sabemos, las Escrituras es la palabra de Dios. Pero ¿qué es una escritura? La escritura no es nada más y nada menos que la representación a través de palabras y signos de conceptos o ideas, o sea, de un pensamiento
que una persona tiene. Pero en este caso vamos a hablar del pensamiento de Dios que Dios plasmó aquí en su palabra, para que todo ser humano que habita en esta tierra no simplemente lo conozca, sino para que todos nosotros podamos acercarnos a Él, entregarle nuestra vida y hacer la voluntad de Él, así como Él le hizo cuando vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Que el ser humano conozca a Dios. ¿Para qué el ser humano tiene que conocer a Dios? Para conocer el plan de Dios y por qué el ser humano vino a morar en esta tierra. Tú que me estás viendo por ahí, amado amigo que me escucha, amado hermano, tú no viniste a esta tierra simplemente por venir. Tú viniste a esta tierra a ejecutar una orden, un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, para que Dios se ha revelado a través de ti a más personas y puedan creer y conocerlo a Él y alcanzar la salvación de su alma. Pero para eso nosotros tenemos que conocer las Escrituras. ¿Y cómo nosotros conocemos las Escrituras? Cuando nosotros las escudriñamos y entendemos verdaderamente para qué sirve la palabra de Dios. Por eso en los versículos que acabamos de leer, que son la base fundamental de este tema, lo dice claramente para qué se utiliza la Escritura. Quizás te vas a encontrar con personas que te dicen, no, pero la Biblia fue escrita por hombres. No nos podemos imaginar que la haya escrito un animal, porque el animal no tiene esa capacidad, Dios no lo diseñó con esa capacidad. Ahora Dios lo podía crear. Por eso dice que todas las Escrituras dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Y otros versículos que nos pueden corroborar eso, lo que te decía anteriormente, que no fue escrita por un animal porque no fue la voluntad de Dios, es segunda de Pedro, en su capítulo 1, versículo 19, dice, entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura era interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo mismo que el apóstol Pablo dijo, Pedro está haciendo alusión a esta palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para quién? A hombres. ¿Para qué? Para que hablaran la voluntad de Dios para ti, para mí, para todo aquel que desea alcanzar la salvación. Dice claramente que es inspirada y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Por qué es necesario para enseñar? Para poder instruir a otra persona en lo que es la verdad del Evangelio, para que esa persona entienda que el propósito que Dios tiene para con esa persona es más grande que los anhelos, los deseos que el mundo le está ofreciendo o que Satanás le ofrece a través de un camuflaje de la vanidad de esta tierra. Ave Espíritu Santo, bendita sea la gloria de Dios. Por eso debemos comprender el propósito que Dios tiene para con nosotros, pero es a través de su palabra. Por eso, algo que me sorprende es que Pablo deja estas 4 connotaciones en la palabra de Dios. Le dice al pastor Timoteo, ¿para qué sirven las Escrituras y para qué se utilizan? Por ende, nosotros debemos de utilizar las Escrituras tal y cual como ya están establecidos en la misma palabra. Si nosotros utilizamos la palabra de Dios tal y cual como el apóstol Pablo se lo enseña a Timoteo, seremos de bendición y no de maldición. Seremos de un puente para que otros se salven, no de piedra de tropiezo, quizá para que otro caiga y tropiece. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos y amigos que me escuchan? Porque muchas veces nos tocaremos o vamos a transitar este camino y habrán personas que nos dirán, hermano Julio, pero es que tú predicas fuerte, es que tú lo que estás es golpeando al pueblo. Déjame decirte que mientras el mensaje sea cristocéntrico, usted no está golpeando a nadie. Bendita sea la gloria de Dios. Pero cuando nosotros nos salimos de la palabra para aplicar nuestros propios conceptos, nuestra propia doctrina, nuestros propios dogmas, no solamente golpeamos al pueblo, sino que lastimamos los sentimientos de la persona. Es por eso que hay que escudriñar las Escrituras y dejarse dirigir por Dios, porque así como Dios inspiró a estas personas para escribir lo que hoy en día nosotros tenemos a mano, que es la Sagrada Escritura, o sea la Biblia, también Dios nos inspirará a nosotros para revelarnos la necesidad del pueblo, y conforme a esa necesidad, conforme a ese menester, Dios nos va a dar el mensaje, el estudio o la palabra pertinente para llevarse a ese pueblo y que el pueblo reciba sanidad, reciba liberación, reciba instrucción y también reciba edificación. Pero que todo debe hacerse dentro de la misma palabra. Pues es útil ¿para qué? Para enseñar. Lo segundo que el apóstol a veces dice, para redarguir. Redarguir es como reprender. Pero reprender de qué me decían, yo te reprendo, hijo del no. Reprenderte a través de la misma palabra, reprenderme a mí de la misma palabra. ¿Cómo? Cuando estamos haciendo algo que no es correcto y lo hacemos de una manera que pensamos que es correcta,
a través de la misma palabra, con espíritu de mansedumbre, como el apóstol Pablo dice, nosotros vamos a corregir a quien sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, sea maestro, con altura y con respeto. Y como su misma palabra dice, en Proverbios capítulo 16, versículo 6, la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Sí, hay mucha gente que le duele cuando se habla la palabra. Cuando se habla verdaderamente la Biblia, a mucha gente le duele porque no todo el mundo trata de vivir las Escrituras. Amén. Por eso siempre va a doler. Recuérdela, si no se escucha bien, amado, me lo dejan saber. Pero recuerden cuando Jesús le hablaba al pueblo, que Pedro le dijo, maestro, estas palabras son duras. Amén. Que él le hablaba la verdad, y la verdad siempre va a doler. Amén. Siempre. La verdad por encima de todo. Mire, lo más difícil para un ser humano es reconocer sus faltas y sus errores. Amén. Es el punto más difícil que tenemos nosotros como seres humanos. Pero como habla mi hermano, estamos hablando para qué Dios dio esto, las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios le da la Torá a Moisés? Le da el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. ¿Para qué que se lo da? Para que el pueblo se deje dirigir por el mismo Dios. Amén. Entonces todo el que quiere dejarse dirigir por Dios tiene que escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Para qué? Como decía nuestro hermano Julio, para conocer el propósito, la voluntad de Dios para con la vida de esa persona. Pero algo que me sorprende, mi hermano, es que cuando tú hablas sobre eso, sobre Pedro, que Pedro le dice, maestro, duras son esas palabras, que Cristo sabía que el pueblo o aquellos discípulos no lo estaban buscando verdaderamente por la salvación, sino porque dice la Biblia en los versículos anteriores del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, dice que ellos buscaban a Jesús por los panes y los peces, o sea, ellos querían satisfacer una necesidad física, no una necesidad espiritual. Pero no vengan a buscarme a mí por eso, el mismo Cristo lo confrontó, búsqueme más bien por la comida que no perece. Que él estaba hablando de qué? De la palabra. Y él era la misma palabra encarnada. Por eso le dijo, no me busquen por eso. Le decía, verdad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces cuando Jesús lo confronta por la misma verdad, ellos dicen, wow, duras son estas palabras. Y en la poesía dice que comenzaron a eso, o sea, dice de discípulos que se han eso, o sea, que había seguidores que se descarriaron. Se descarriaron porque comenzaron a irse. Y es que Pedro dijo, Señor, se está yendo porque duras son estas palabras. Y Jesús no se amedrentó, sino que Pedro, y tú también no te quieres ir con ellos. Porque, ¿cuál fue el plan, Julio? ¿Cuál fue el plan del mismo Dios mandar a su hijo a la tierra? Redimirnos del pecado y conectarnos con el Padre. Entonces, si Dios no quiere redimir, no es a través de la mentira, es a través de la verdad. Porque su misma palabra dice que Él es la verdad. Entonces, si Él dice que Él es la verdad, en Él no habita mentira. Entonces, como Él no habita mentira, ande Espíritu Santo, todo lo que tiene que brotar de su boca para nosotros, aún no duela, siendo su creación, siendo sus hijos, debe ser la verdad. Le recordamos a la gente que estamos hablando con el tema del propósito de las Escrituras. Exactamente. Usted puede poner su comentario ahí, que nosotros lo vamos a ver. Y bendecimos a cada gente que está apoyando esta transmisión y que lo va a ver en algún momento. Estamos hablando del propósito de las Escrituras. Y ya mi hermano explicó lo que es el propósito. Y estamos viendo para qué Dios da las Escrituras, por qué Dios las da, o sea, por qué Dios se la entrega a la humanidad. Exactamente. En la calle dicen, todo el mundo sabe este adagio que voy a decir, que lo que vale del hombre es la palabra. Amén. Pero lamentablemente estamos en una sociedad que la palabra no tiene valor. Exactamente. O sea, estamos en una sociedad que cualquier persona habla una mentira para taparse, para lo que sea, como que no ha pasado nada. Amén. Entonces no tienen valor las palabras. El hombre que no tiene palabra, nadie confía en él. No. Entonces por eso Cristo nos da a nosotros las Escrituras, para que nosotros nos guiemos por ellas. Y hay mucha gente que nos va a ver y nos está viendo, que le gusta mucho lo que es el conocimiento. El conocimiento es muy bueno. Amén. Muy bueno, excelente. El conocimiento es muy bueno, pero a veces el conocimiento desvía a la gente. Amén. A veces hay parte del conocimiento que desvía a la gente. Y
yo les voy a explicar algo a ustedes acá hoy. Si Dios permitió que esta Biblia, que es la Valera, que todo el mundo sabe, llegara a nuestras vidas hoy, es porque eso es suficiente para nosotros salvarnos. Amén, totalmente de acuerdo. Es bueno ir al original, es bueno ir a otras fuentes fuera de la Biblia para tener el conocimiento, pero lo que está aquí es suficiente. Para alcanzar la salvación, este es el manual que Dios dejó, el cual nosotros necesitamos. ¿Por qué? Como decía nuestro hermano, entonces Dios sería injusto que de tantas personas que hay en el mundo, Él permitiera que a nosotros llegara este libro lleno de traducciones de error. Y aún fuera así, este es el libro que lo ha cambiado a Él, a mí ha cambiado a mí, y yo sé que ha cambiado a muchos de ustedes que nos están mirando por esta transmisión. Este es el libro que nos ha cambiado incluso nuestro léxico, que ha cambiado nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar. Entonces, este es el libro, este libro es suficiente para que haya un cambio en nuestra vida y para que haya una transformación total y alcancemos la salvación en nuestra alma. Amén. Por eso muchas personas que posteriormente nos conocían, ahora cuando nos ven diferentes, nos tratan diferentes. ¿Por qué? Porque el propósito de la Escritura se está reflejando en nosotros con la ayuda de Dios y nuestra disposición. ¿Por qué es tan importante, como decía aquí nuestro hermano Julio Rosario Coriñal? Julio, hay un episodio muy importante y se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículo 10, donde la Biblia nos enseña claramente que el apóstol Pablo estaba predicando en Berea, y dice que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos lo hubieran rechazado. Y dice que el apóstol Pablo predicaba, Julio, y como nosotros sabemos, y muchos de los que nos están mirando saben, el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios, en milagros, en sanidades, en prodigios. Pablo hizo de todo tipo de milagros. Pablo hacía milagros que ni siquiera tenía que mencionar el nombre de Jesús. La Biblia misma enseña y registra que con el delantal, con la ropa de Pablo, le echaban fuera a una persona encima y los demonios salían fuera. Pero a pesar de que el mismo Jesucristo hacía todo a través de Pablo, dice que esta persona de verdad escudriñaban cada día las Escrituras para saber si lo que Pablo decía era así. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando misterios, Pablo estaba hablando cosas extraordinarias y nunca trató de hablarle nada fuera de la ley ni de los profetas. Por eso cuando lo querían acusar delante del Señor, no estoy hablando nada que esté fuera de la ley mosaica, como mencionaba nuestro hermano. O sea, de la ley que Dios dio a través de Moisés. ¿Para qué? Para que no dijeran que Pablo era un blasfemo y que Pablo estaba tergiversando la palabra, como muchas veces lo quisieron acusar, y acusarán a muchos de nosotros, hermano, por enseñar la palabra tal y cual como Dios la dejó escrita. Entonces, mire, la mayoría de personas de esta generación, la mayoría quiere vivir momentos grandes en Dios y quiere estar cerca de Dios, pero muchas veces no queremos comernos el rollo, como dijeron el profeta. Amén. Porque la Biblia registra por ahí que el Señor dice: abre tu boca, yo la llenaré. y si tú no lees, ¿de qué te la va a llenar? Absolutamente de nada. Porque que lo que el Espíritu Santo se encarga, como dice, yo me voy, gracias Señor. Dios le dijo, yo me voy, para que venga el Consolador, que lo guiará a toda justicia, a ustedes, pero no solamente dijo, y le recordará todas las cosas que ya yo le había dicho. ¿Y cuál es con el que nos va a recordar? Su palabra. Eso es lo que Dios nos va a... Entonces, cuando Él nos recuerda eso, entonces nosotros abrimos nuestra boca, porque ya nuestro corazón, o sea, nuestra mente está llena de esto. Pero si no saturamos nuestra mente de la Biblia, ¿cómo Él nos va a recordar lo que ni siquiera nosotros sabemos que existe en la palabra? Entonces ahí es que vienen las tergiversaciones, ahí es que vienen las aberraciones, muchas veces porque no hemos entendido para qué se usa esta palabra, que son sagradas, son benditas. También debemos recordarle a nuestra gente que la palabra no es para discutir. Amén. No. En ningún momento. Si usted tiene una reunión para estudio bíblico y los que están en discusión no están en nada. No. Porque la Biblia es para escudriñarse, pero es para buscar el significado verdadero. Amén. O sea, es que el conocimiento de Elvin, el conocimiento mío, nos unimos y llegamos a un acuerdo de lo que en verdad está diciendo. Exactamente. Porque a veces nosotros malinterpretamos. Exactamente. Y por malas interpretaciones es que hay muchos dogmas, muchas Amén. doctrinas hoy, falsas doctrinas, en diferentes ámbitos, que no hay que meterse en esos asuntos porque es un asunto doctrinal. Exactamente. Pero la palabra no es para contender.
es para usted poner su conocimiento junto con el que lo acompañe para llegar a entender qué dice realmente. Exactamente. Y algo que me sorprende, ministro, porque cuando nosotros vamos al diccionario español, buscamos la palabra escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Dice examinar, inquirir o averiguar un asunto con atención y cuidado. Pero algo que me sorprende, Julio, la palabra que más me llamó la atención fue la palabra averiguar. Porque cuando yo seguí el escrutinio de esa palabra, dice la palabra averiguar quiere decir buscar la verdad hasta descubrirla, lo mismo que tú acabaste de tocar. Es que nuestros conocimientos tienen que vincularse, y si está mal, el mismo Espíritu Santo se encargará de decirnos cuál de los dos es que está erróneo y llegar a un acuerdo para que nosotros verdaderamente vivamos por la palabra. Por eso es que muchas veces surge lo que decía el ministro, discusión, y cuestionamos muchas veces hasta la misma Biblia, diciendo cosas que la Biblia no dice y cosas que la Biblia dice pero no las queremos ratificar como buena y válida. Por eso mismo Dios nos manda a escudriñar. Tenemos que hacer como hacían los judíos de Berea, mis amados. Tenemos que escudriñar para saber, no importa quién se pare, no importa que brinque, salte, tenemos que saber que escudriñar para saber si lo que nos están enseñando es real, es verdadero y se acopla a lo que la Biblia dice. Por eso tenemos que escudriñar y pedirle a Dios que haga como hizo con sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice la Biblia que Dios le abrió el entendimiento para que ellos comprendieran las Escrituras. Mire, lo que voy a decir duele mucho. ¿Sabe por qué duele mucho? Porque cuando se practican cultos de oración y estudio bíblico, es donde menos asistencia va. Lamentablemente. Es donde menos asistencia de personas van, es cuando hay oración y estudio bíblico. Y esas son las dos armas fundamentales para el creyente vencer. Amén. La oración y la palabra. Amén. Esos son los dos fundamentos principales de la iglesia, en los cuales debe estar fundamentada la fe de nosotros. Ahora, cuando esa fe se fundamenta en oración y en palabra, no hay viento que nos detenga. Amén. No hay levantamiento que nos haga retroceder. Pero es cuando nosotros estamos fundamentados ahí. Exactamente. Pueden hablar de nosotros, pueden empujarnos, pueden pisotearnos, pero si estamos fundamentados en esos dos principios, hermano, mire, no hay nada que nos haga romper. Hay gente que se pregunta, ¿y cuál es la clave para el éxito? Como creyente, orar y leer la Biblia. Claro, porque cuando nosotros oramos y leemos la Biblia, entonces vamos a ser como dice Santiago, seremos no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Entonces cuando nosotros escudriñamos y nos hacemos hacedores de ella, por más que Satanás o cualquier persona influenciado por algún espíritu inmundo no quiera tergiversar a nosotros de lo que hemos creído, no podrá, porque el conocimiento de la verdad no solamente lo tenemos, sino que vive en nosotros y nos hacemos hacedor. Por eso en el capítulo 7, Julio, del Evangelio según San Juan, en el versículo 45 en adelante, se escucha un episodio que nosotros conocemos, y es cuando los mismos fariseos le dicen a los alguaciles que vayan y apresen a Jesús y lo traigan. Pero dice el subtema, nunca hombre habló así. Cuando ellos van y dicen, ¿qué pasó? Dice, es que nosotros nunca escuchamos a nadie que habla así, porque Jesucristo no simplemente predicaba, sino que él vivía lo que predicaba. Por eso es que nunca hombre habla así, porque él habla diferente, habla como quien tiene autoridad. La autoridad no simplemente se me concede porque yo tenga conocimiento, es cuando yo la vivo. Y se va a reflejar en nuestra vida. Entonces el que me ve, el que me escucha, lo que le va a decir, verdaderamente estas personas son cristianos genuinos, y tú no tienes ni siquiera que hablar. Por eso, Julio, tú has visto personas que tú no estás vestido quizá como yo estoy vestido ahora, y cuando te ven dicen, tú eres cristiano. Es que la gracia está forjada en nosotros cuando nosotros vivimos las Escrituras, y el hermano Dios se encarga de depositar eso cuando nosotros tenemos el propósito por el cual Dios la dejó. Por eso, mi amado hermano Julio, yo le suelto a cada persona que nos está viendo, que de hoy, de este momento en adelante, escudriñemos más las Escrituras, que saturemos más nuestra mente de la palabra de Dios, para nosotros conocer el propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que la ley, la palabra establecida siempre se ha dejado, como decía el ministro, no para discutir ni cuestionar, es para aprenderla, aplicarla y ser luz para los demás. Por eso muchas veces actuamos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. En aquel entonces, aunque Adán y Eva cometieron un pecado,
porque no había una ley escrita, una ley plasmada, sino verbal dada por el mismo Dios. Ya la ley estaba establecida, pero como su misma palabra enseña el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los romanos, en su capítulo 5, versículo 3, dice, antes de la ley había pecado en el mundo, Julio, pero dice, pero que donde no hay ley, a nadie se le inculpa de pecado. Pero ahora que ya nosotros tenemos la ley, tenemos la palabra en nuestras manos, ya hay un manual por el cual nosotros hemos dejado ya, pero también por el cual nos juzgarán en aquel día. Amén. Seguimos bendiciendo a la gente que nos está viendo. Amén. De manera especial. Los 2, los 3, los 4, los 5, el que se conecta, el que se va, sea bendecido. En el nombre de de manera Jesús. especial. Nosotros lo que estamos haciendo es llevándonos de lo que el corazón, lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Y yo creo que hay mucha gente que está siendo bendecida con esta palabra. Porque lamentablemente la gente no quiere vivirla. La gente no quiere vivirla. Bendecimos en gran manera. Le recordamos que este es el espacio más que palabras. Porque más que palabras nosotros necesitamos accionar. Amén. La palabra es importante para conocerla, para vivirla. Pero no solamente leerla, si yo la leo y no acciono en ella, nada me sirve, se hace infructuosa en Amén. nuestra vida. Por eso que cuando Jesús hace esta parábola del sembrador, de la semilla que cayó junto al camino, que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre espinos y logaros, pero la semilla que cayó en medio de los frutos, ¿a qué se está refiriendo? Esa es la palabra. Entonces, cuando nosotros no nos hacemos hacedores de la palabra, nos venimos pareciendo a la que cayó entre espinos, los afanes, el querer tener, dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, que la hacen inútil, ineficaz en nuestra vida, porque no la estamos viviendo. Entonces esos afanes nos arropan, no nos hacemos hacedores de ellos, nunca se produce un cambio en nuestra vida, porque tenemos que dejar y entender que solamente viviendo por ella, nosotros vamos a alcanzar la perfección y la transformación en nuestra vida. Por eso la tercera connotación, Julio, que era la palabra corrección. ¿Para qué es la corrección, Julio? o para cuando uno hace algo malo, uno dice, mira, eso no es así, es de tal forma, es para guiarte por el camino correcto. Exactamente. Entonces, cuando tú me corriges por la palabra, tú me estás haciendo a mí que yo vaya a la perfección. Porque antes yo estaba tropezando, pero ahora por tú corregirme de parte de Dios a través de la palabra, entonces yo voy a caminar conforme en el camino que Dios quiere, y eso me va a hacer que otros puedan ser un ente, yo pueda ser un ente para esa persona. Por eso era corregir. Y la última es instruir. ¿Qué es lo que es la instrucción? Una enseñanza. ¿Y para qué Dios nos quiere enseñar? Para que el hombre de Dios, como dice el versículo 17, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que en cada rol que nos toca desempeñar dentro del Evangelio o en lo secular, donde nosotros aplicamos esta palabra a nuestra vida y la reflejemos en el lugar donde estemos, entonces seremos enteramente preparados y perfectos para toda buena obra. Porque para eso es que nosotros estamos llamados para ser un ente de bendición, para ser un ente de Cristo aquí en la tierra. Pero para eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén, así. Nuestro hermano Ever puso un comentario ahí que si no tenemos estos fundamentos, nosotros somos una presa fácil para el enemigo. Amén.